Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad es que tenemos por delante una sesión que me parece fascinante, porque, bueno, va a ser como asistir a la clase magistral definitiva para entender cómo medimos el mundo. Sí, sí, desde luego. Y fíjate que parece algo muy obvio, muy del día a día, pero la ciencia que hay detrás de coger una simple regla o usar una báscula tiene, bueno, tiene muchísima miga. Totalmente. Y para no perdernos en esta inversión, vamos a guiarnos por los apuntes de hoy, que provienen de un documento fundamental titulado 1.1 Magnitudes. Un documento estupendo, muy sólido para asentar las bases. Eso es. Y la misión que tenemos hoy, básicamente, es explicar los conceptos más elementales de las magnitudes y de todo este proceso de medición. Pero vamos a revelar una verdad que es un poco incómoda, la verdad. Incómoda, pero muy necesaria para hacer buena ciencia, claro. Exacto. Vamos a ver por qué absolutamente todas las mediciones experimentales tienen errores y cómo los científicos lidian con los errores sistemáticos y los accidentales. Porque, a ver, la magia no existe en el laboratorio. Ya te digo. O sea, el enganche de hoy es que la próxima vez que alguien lea una noticia con un número rematado con 8 decimales, se lo va a pensar dos veces antes de creer que eso es una verdad absoluta y exacta. Madre mía, los famosos 8 decimales. Es que es una de las falsas sensaciones de seguridad más generalizadas hoy en día, de verdad. Sí, sí, sí. Es como que vemos la pantalla del ordenador y decimos, wow, la tecnología lo sabe todo. Asumimos súper rápido que esa precisión numérica es un reflejo exacto y transparente del universo físico. Pero la realidad del laboratorio es bastante más turbulenta. Bueno, pues para empezar a desenredar esta turbulencia, necesitamos establecer algo muy básico. O sea, antes de hablar de cómo nos equivocamos al medir, tenemos que saber qué es exactamente lo que podemos medir, ¿no? Claro, hay que trazar una línea súper estricta entre lo que es una magnitud física y lo que es, digamos, una propiedad subjetiva. Vale, ponme un ejemplo para que nos entendamos. Pues a ver, conceptos como el nivel de dolor que siente un paciente o lo difícil que te parece un examen de matemáticas, eso queda fuera de la física. Claro, porque tu dolor de nivel 7 igual es mi nivel 4, o sea, no hay un patrón universal. Exacto, no da información cuantitativa real y objetiva. Para que algo sea una magnitud física, tiene que poder medirse con una técnica estandarizada, un instrumento, y que nos dé un número, vamos. Claro, ¿qué podemos medir? El texto nos dice que esto se divide en dos tipos principales, ¿verdad? Escalares y vectoriales. Eso es. Es una clasificación fundamental. Las magnitudes físicas escalares son, digamos, las facilitas. Se definen solo con un número y su unidad. Por ejemplo, la masa, el volumen, el tiempo. O sea, siguen las reglas de las matemáticas que aprendemos en el colegio, sumar y restar y poco más. Sí, sumar 3 kilos más 2 kilos son 5 kilos, sin más complicación. Pero claro, luego tenemos las magnitudes vectoriales, y ahí la intuición, bueno, pues colapsa un poco. Vale, vamos a desempatar esto con una analogía para quienes están empezando, ¿eh? A ver cómo lo ves. Medir la longitud de una mesa sería una magnitud escalar, ¿no? Porque no importa desde dónde la mires o hacia dónde apunte la mesa, mide lo que mide y punto. Exactamente, muy buen ejemplo. La longitud es escalar. Pero en cambio, si tienes que empujar un coche averiado, eso sería vectorial, porque la fuerza que tú haces no sirve de absolutamente nada si no dices en qué dirección lo estás empujando y con qué sentido. Si lo empujas hacia una cuesta arriba o hacia una zanja, pues la lías parda. Me parece una analogía brillante, sí, sí. Es que dominar esto es vital. En la universidad, en materias como la física, si ignoras que la velocidad o la fuerza tienen módulo, dirección y punto de aplicación, los cálculos te van a salir catastróficamente mal. O sea que hay que usar álgebra vectorial, trigonometría, todo ese lío. Claro, no puedes sumar fuerza simplemente sumando los números, tienes que tener en cuenta los ángulos. Es otro nivel de complejidad. Vale, pues ya sabemos qué medimos, ahora pasemos a la acción, al barro, al momento de medir en sí. Y aquí es donde, por lo que he leído en las fuentes, la teoría choca frontalmente con la cruda realidad. Totalmente. Medir al fin y al cabo es determinar un valor numérico comparándolo con un patrón o unidad, ¿no? Pero no es un acto aislado. Intervienen 4 sistemas a la vez. ¿Cuatro sistemas? A ver. Sí. Primero, lo que estás midiendo. Segundo, el instrumento en sí. Y ojo, que el observador, la persona, forma parte de este instrumento. Claro, nosotros somos los que miramos la pantallita o la regla. Eso es. Tercero, la unidad que has elegido para medir. Y cuarto, el protocolo, es decir, los pasos concretos que sigues. ¡Madre mía!
O sea, si falla cualquiera de esas 4 cosas, la medición ya está viciada. Exacto. Y aquí llegamos a la gran revelación del texto, a lo que, bueno, a mucha gente le vuela la cabeza. Lo del valor verdadero, esto me dejó loquísima. Sí, sí. Un experimentador científico jamás busca el valor verdadero de la cantidad que mide. Esa aspiración es directamente imposible. Pero, espera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quiero decir, si la ciencia trata de ser súper exacta, de hilar fino, ¿cómo podemos aceptar que jamás de los jamases vamos a encontrar el valor verdadero de algo? Pues a ver, aceptar esto no es para nada un fracaso, ¿eh? Es justo lo contrario. Es el inicio del verdadero rigor científico. ¿Ah, sí? Pues explícame eso, porque cuesta digerirlo. Pues porque los instrumentos siempre tienen un límite. La realidad está vibrando, la temperatura cambia, el observador parpadea. Por eso, en ciencia separamos de forma radical dos conceptos: la precisión y la exactitud. Ah, vale. Que solemos usarlos como sinónimos en el día a día, pero no lo son. Para nada. La precisión es que, si tú mides algo 20 veces, el resultado esté muy agrupado, que haya muy poca dispersión. O sea, el aparato repite muy bien el dato. Vale, entiendo. ¿Y la exactitud? La exactitud en la capacidad real de ese instrumento para acercarse a la magnitud física verdadera. Aunque, como hemos dicho, nunca lleguemos a tocarla del todo. O sea que puedes tener un instrumento muy preciso que sea súper inexacto. Exacto. Imagínate un reloj muy caro que siempre avanza perfectamente, tic-tac, con una precisión brutal, pero que está adelantado 2 horas. Anda, claro. Es súper preciso porque no se retrasa ni un segundo entre tic y tac, pero es inexacto porque no te da la hora real ni de broma. Eso es. Y claro, como no podemos alcanzar ese valor verdadero utópico, la pregunta obvia en el laboratorio es, vale, ¿quién o qué tiene la culpa de esta desviación? Y aquí entramos en el corazón del problema de hoy, el núcleo de esta inmersión, los dichosos errores experimentales. El pan nuestro de cada día en cualquier laboratorio, ¿sí? Empezando por los errores de apreciación. Que estos dependen del propio instrumento, ¿no? Claro, dependen de lo que llamamos el alcance o la resolución. Si tú tienes una regla normal del colegio, la menor división es 1 milímetro. Sí, las rayitas pequeñitas. Exacto. Pues no puedes medir de forma segura algo que mida medio milímetro. A veces, el observador intenta intercalar mentalmente y dice, uy, esto cae justo a la mitad de la rayita. Pero ahí ya estás asumiendo un error de apreciación inevitable. Vale, eso es por el límite físico del aparato. Pero luego están los errores gordos, por así decirlo. Los errores sistemáticos y los accidentales. Ahí quería yo llegar. Los sistemáticos son bastante traicioneros. A ver, se me ocurre una analogía para que fijemos bien estos dos conceptos, que me parece súper importante. Dispara. Un error sistemático es como una báscula de baño que está mal calibrada y siempre marca 2 kilos de más. Te peses tú, se pese tu perro o pongas una caja. Siempre te engaña exactamente en la misma dirección. Eso es, afectan a la medida siempre en el mismo sentido. Y lo bueno, digamos, es que, como siempre son 2 kilos de más, si te das cuenta de la trampa, pues lo puedes corregir matemáticamente. Le restas 2 kilos a todo tu Excel y solucionado. Exacto. Pueden ser por mala calibración, por un instrumento inadecuado o incluso por vicios de la persona que mide. Por ejemplo, mirar siempre la probeta desde un ángulo un poco alto. Lo del error de paralaje, claro. Vale, ese es el sistemático. Pero el error accidental o aleatorio, eso es como si al pesarte en la báscula de repente entra una ráfaga de viento por la ventana o respiras súper fuerte y el número oscila arriba y abajo. Claro, es puro azar. A veces te marcará unos gramos de más, a veces unos gramos de menos. No puedes predecirlo ni puedes restarlo mágicamente. Me parece un ejemplo buenísimo. Los errores accidentales se producen literalmente por el caos del universo. Pequeños errores visuales, variaciones de presión en la sala, cambios de humedad o, fíjate, hasta pequeñas oscilaciones del terreno. Oscilaciones del terreno, o sea, que pase un camión a 3 calles del laboratorio te puede estropear una medición. Si estás usando un microscopio electrónico o una balanza de altísima precisión, por supuesto, es increíble lo sensibles que son estos aparatos. Y lo fascinante aquí es cómo lidiamos con esto. Como no podemos evitar los errores accidentales, nos obligan a usar la estadística. Claro, como a veces el camión hace que midas un poquito de más y a veces un poquito de menos, pues si mides 1000 veces, haces la media y esos picos se anulan entre sí, ¿verdad? Errores accidentales.
Vale, pues llegados a este punto ya sabemos que nuestros datos están inevitablemente, digamos, manchados, ¿no? Manchados por los límites de la regla, por la báscula descalibrada y por el camión que pase por la calle. Exacto. Están contaminados. Entonces, la gran pregunta es cómo comunicamos nuestros resultados a otros científicos de forma totalmente honesta para no engañar a nadie. Y ahí es donde entra el idioma de la incertidumbre. Las famosas cifras significativas y la notación científica. Ay, madre, aquí es donde a muchos estudiantes se les cruzan los cables, ¿eh? Es que es el problema clásico del estudiante con la calculadora. Lo vemos constantemente. Que mides un palo de madera con una cinta métrica normal y corriente, haces una división en la calculadora y de repente te sale, no sé, 3,01112345. Y el estudiante va y lo copia entero en el papel del examen. Claro, y asume una precisión falsa, una precisión que la cinta métrica en milímetros jamás te podría dar. Escribir todos esos decimales es, literalmente, mentir en ciencia. Porque estás diciendo que tu cinta métrica tiene la resolución de un láser atómico, básicamente. Exactamente. Por eso tenemos el Convenio Internacional de las Cifras Significativas. La regla de oro es que la última cifra que escribes es siempre la cifra incierta, la que está bajo sospecha. A ver, ponnos un ejemplo numérico para visualizarlo. Si decimos que un objeto mide 85,2 centímetros, los números 8 y 5 son ciertos, estamos seguros. Pero ese 2, ese coma 2 final, está bajo sospecha. Es el límite del instrumento. Vale. Y para que quede súper claro, el texto dice que la forma correcta de escribir esto es acotando el error absoluto con el símbolo de más menos, ¿no? Eso es, escribirías algo como 41,5 más menos 0,5 milímetros, todo entre paréntesis. Y eso significa que el valor real, aunque no sepamos cuál es, está escondido en algún punto entre 41,0 y 42,0. Perfecto, sí. Y hay una norma vital aquí, para no hacer trampas. El error absoluto siempre, siempre se acota con una sola cifra significativa. O sea, no puedo poner más menos 0,52. Para nada. Eso no tiene sentido. No puedes tener tanta seguridad sobre tu propia incertidumbre. Y además, la última cifra del valor que mides tiene que corresponder al mismo orden de magnitud que el error. Si el error tiene un decimal, tu medida no puede tener 3 decimales. Lógico, es de cajón. Y hablando de decimales, ¿qué pasa con los ceros? Porque aquí hay unas reglas rápidas que la gente suele olvidar. Uy, los ceros dan muchos dolores de cabeza. A ver, regla rápida. Los ceros a la izquierda no cuentan como cifras significativas. O sea, 0,054. Ese número solo tiene 2 cifras significativas, el 5 y el 4. Los ceros de la izquierda solo sirven para poner la coma en su sitio. Vale, ¿y a la derecha? Los ceros a la derecha después de una coma sí cuentan. Si escribes 30,00, estás diciendo que tienes 4 cifras significativas y que tu aparato es capaz de medir hasta ese segundo decimal asegurando que es 0. O sea, que escribir 30 a secas y 30,00 en ciencia no es lo mismo. Ni de broma. El 30,00 demuestra mucha más calidad en el instrumento de medida. Fíjate qué curioso. Oye, y una duda rápida, porque sé que hay excepciones. ¿Los números exactos? Como por ejemplo las caras de un dado, o contar átomos. Ahí cambia la cosa. Si cuentas que un dado tiene 6 caras, ese 6 es exacto. No hay incertidumbre analógica. Tienen infinitas cifras significativas. Igual que definir que 1 kilómetro son 1000 metros. Es una definición, no una medición. Entendido. Y para no liarnos con tantos ceros cuando medimos cosas enormes o enanas, ¿usamos la notación científica? Es que es necesaria, claro. Imagina hablar de las emisiones de CO2 de todo un país, que son miles de millones de toneladas, o del radio de un átomo de oxígeno, que es 0,000 y un montón de ceros seguidos. Te pierdes, es imposible leer eso en un artículo y no marearte. Claro. Con la notación científica metes un exponente de base 10 y solucionas la ambigüedad visual. Aunque claro, para sumar o restar hay que acordarse de igualar esos exponentes y para multiplicar, pues los exponentes se suman. Vale, esto es súper útil. Pero antes de terminar, necesito pedirte una aclaración rápida sobre un concepto que se menciona en el texto. La propagación de errores. Porque claro, si yo sumo 2 líquidos de 2 vasos distintos, o si divido una distancia entre un tiempo para calcular la velocidad, ¿qué pasa con los errores de cada instrumento por separado? ¿Se acumulan? Claro que se acumulan. La propagación de errores es fundamental.
Si mides un volumen con su error, digamos más menos 0,2, y lo sumas a otro volumen que tiene un error de más menos 0,25... Ahí sumas los errores también. Exacto. Los errores absolutos se suman. O sea, 0,2 más 0,25 da 0,45. Pero espera, has dicho antes que el error absoluto solo puede tener una cifra significativa, y 0,45 tiene dos. Ahí está la trampa. Como solo puedes tener una, ese 0,45 se redondea a 0,5. Y tu resultado final, la suma de los líquidos, solo podrá tener un decimal, para que encaje con ese 0,5. O sea, que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. El instrumento más impreciso contagia su imprecisión a todo el experimento matemático. Así es. De nada sirve usar un láser milimétrico si luego vas a mezclar ese dato con la temperatura medida por un termómetro cutre, que varía de grado en grado. El termómetro te arruina la precisión global. Ya es. Bueno, pues me parece un buen momento para hacer una recapitulación rápida de todo este viaje conceptual que nos hemos pegado hoy. Ha sido intenso, ¿eh? Sí, sí. Empezamos separando lo puramente subjetivo de las magnitudes físicas objetivas, ya sean escalares o vectoriales. Luego descubrimos la quimera, la imposibilidad de alcanzar jamás el valor verdadero. Eso que tanto sorprende al principio, sí. Después diseccionamos cómo la realidad siempre interfiere en los laboratorios mediante errores sistemáticos, esos que engañan siempre igual, y los accidentales, que son puro caos estadístico. Y finalmente, hemos aprendido a usar las cifras significativas y la anotación científica como herramientas de honestidad brutal para no engañar a la comunidad técnica. Exacto. Herramientas de humildad y de precisión intelectual. Me gusta mucho cómo lo dices. Y a ver, creo que es vital reflexionar sobre por qué todo esto importa fuera de una clase de física, ¿sabes? Para la gente de a pie, digamos. Claro. Vivimos en la era de la información hipercuantificada. Todos son gráficas, estadísticas, big data. Entender cómo funcionan los errores de apreciación y los sesgos sistemáticos nos convierte en consumidores de información muchísimo más críticos. Totalmente. Que si alguien ve un número con 5 decimales en las noticias sobre el porcentaje de paro o en un estudio nutricional, sepa que tanta exactitud a veces es solo un espejismo matemático. O que directamente alguien ha copiado ciegamente lo que decía la pantalla del ordenador sin entender los límites del muestreo original. Y para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar a quien nos escuche con una pregunta un tanto inquietante. Un pensamiento final para los más curiosos. Uy, a ver, lánzalo. Si a nuestro nivel humano, cotidiano, variaciones insignificantes de temperatura o oscilaciones invisibles del suelo, que apenas notamos, generan errores accidentales que son ya inevitables, ¿qué pasa cuando los físicos intentan medir las cosas más diminutas del universo? Las partículas cuánticas, palabras mayores. Claro, fotones, electrones. Llega un punto en la física cuántica en el que el propio acto de intentar observar o medir algo crea una interferencia tan salvaje que altera la realidad misma de lo que estás mirando. Es el observador el error más grande del sistema. Madre mía, eso sí que es abrir un melón conceptual enorme. El principio de incertidumbre de Heisenberg asomando la cabeza. Exacto. Lo dejamos ahí para que la audiencia reflexione por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Un placer. Hasta la próxima.